bravísimo es para Mauricio Restrepo. Doctor Mauricio Y atención, porque Gracias. abrimos nuestra línea de WhatsApp De una en este vez. momento. Sí. Ahí está apareciendo 311-889-6330 y también todas nuestras redes sociales @Bravísimo City, porque sé que se vienen muchísimas preguntas. Ay, ay, Bienvenido, ay. Mauricio, y de una vez vámonos a la yugular. ¿Qué falta para que la reforma pensional se convierta en ley? Sí, señor. Bueno, Mónica, Marcelo, Buenos días, Sandra, Mauricio. saludo muy especial a la familia Bravísimo. He visto el set muy futbolero, qué Sí, maravilla. Muy futbolero. Da- Mañana Danos juega tu nuestra marcador, ahí 3-0 gana Colombia. Ah, de una vez. De una vez. Pero Oye, optimista, sin Mauricio anestesia. Restrepo. Vamos a decir. Hablando de fútbol, ¿esta reforma es un gol? ¿Nos está metiendo un gol? ¿A quién va a favorecer la reforma pensional? Cuidado, ¿eh? Bueno, buena, Eso, bueno, y lo Muy más- buena Creo que es pregunta. un buena. autogol. Empecemos por esa pregunta y como estamos en estilo futbolero, Sí, la señor. vamos a responder en estilo Eso, futbolero. De Muy bien. una. La reforma fue aprobada por el Congreso de la República en 4 sesiones. ¿Qué pasó? Que en la última sesión del 14 de junio no se debatió. Pero como estamos hablando en términos futboleros, Sí. esta jugada, este gol, puede ser revisado por el VAR, Ah, que está afuera. Me gusta eso, me Y gusta. esa es la Corte Constitucional. Ay, Dios. Y el VAR podría decir que anula ese gol. ¿Qué? ¿Y cuánto puede pasar para esa anulación del gol? La costumbre ha sido que en el término de 9 a 10 meses la Corte se pronuncie y tiene tres alternativas. La primera, que congele la entrada en vigencia, toda vez que ve de suyo que ha vulnerado de forma grave el ordenamiento, el reglamento constitucional. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que la tumbe definitivamente y la otra es que la devuelva a la Cámara, a la plenaria, para que la estudie y la debata. Es que ese es el problema, que no se le dio debate Claro. a este último encuentro y a esta última jugada. Entonces, esta jugada se metió el gol, pero tenemos un VAR que lo va a revisar y de pronto hay unas posibilidades grandes de que ese VAR, que es nuestra Corte Constitucional, anule esa jugada y Ay, anule Señor ese gol. Jesucristo. Esa es una posibilidad. Nuestra Corte la va a revisar. Ok. Ahora bien, ¿qué le falta a la reforma? Que era Para lo que que se vuelva preguntaba ley. Mónica. Falta que el presidente la sancione, la firme y la publiquen en Gaceta Judicial del Congreso de la República. El presidente no lo ha hecho, muy seguramente está analizando con sus asesores todo esto que estamos diciendo acá, porque el presidente también la podría objetar total o parcialmente. Él tiene esa facultad y la Cosa que podría no va a devolver suceder. y la podría él devolver con objeciones. Vuelvo y repito, total o parcialmente. Tú que eres un experto y nos puedes dar de pronto unos porcentajes de probabilidad, ¿qué crees que va a pasar? No qué quieres, ¿qué crees? Pues con tu creo sabiduría que infinita? dentro del ordenamiento jurídico, Sandra, tiene una posibilidad muy grande de que la Corte se pronuncie de pronto devolviéndola o tumbándola total o parcialmente, porque definitivamente fue una reforma que el 14 de junio, viernes, se aprobó, vamos a decirlo vulgarmente, a A pupitrazo, pupitrazo limpio. Muy bien, hay preguntas ya, inquietud en el WhatsApp. WhatsApp. Por favor, ponchada. Moni Dice, Molano. soy mujer, tengo 64 años y tengo 994 semanas. Tengo derecho al abono pensional por hijo tenido. Me encuentro afiliada a Colpensiones. Es una pregunta, ¿no? Que si Sí. tiene ese derecho al bono Pensional pensional por por hijo hijo tenido. tenido. De pronto no es tanto el bono pensional. Recordemos que la nueva reforma pensional trae un beneficio para las mujeres. Reducción y de es que semanas. por cada hijo se van a reducir 50 semanas cotizadas. Pero hijos ya máximo, nacidos, ¿o? máximo 3 hijos y máximo 150 hijos. Ahora, 150 semanas. sí, perdón, Si 150 el niño semanas. ya tiene 30 Dios mío. años. 50 hijos. Oye, entonces, pregunta, por Dios, pregunta por ahí, Dios, un- por un Dios. paréntesis. Por Dios, 150 Y si semanas. el niño ya ¿Incluye tiene... los hijos nacidos o son los que vienen en camino? Bueno, son los que vienen en camino. Acordémonos que esto es una reforma estructural que va a implicar una reglamentación muy grande y todo esto será objeto de reglamentación. Se espera y consideramos que son hijos que se tengan a partir de la reforma, claro. ¿de acuerdo? No obstante, esto será objeto de demandas, esto será objeto de reglamentación y ahí
las personas tendrán que estar muy pendientes porque la entrada no es automática. Acuérdense que esta reforma todavía no está en vigencia. La reforma va a entrar a operar el próximo año, el 1 de julio de 2025. Entonces todavía está en stand-by y falta que la Corte Constitucional, vuelvo a repetir, que la revise. Además, que el presidente la firme, que no la ha firmado. Pues Colpensiones está preparadísimo para recibir a los 25 millones de colombianos, técnicamente, con todas las de la ley. O sea, Muy buena pregunta, Sandra. Excelente pregunta, Sandra. Maravillosa pregunta, maravillosa pregunta. dormí bien. ¿Se durmió bien? Bien las 4 horitas. 4 horas bien dormidas. Aquí celebramos como si fuera un gol de Colombia. Sí, gol de Colombia. Pequeños logros. ¿Está preparada Colpensiones? Consideramos que no, consideramos que el tiempo es muy prematuro, se va a pasar de 6.200.000 afiliados que tiene actualmente a 25 millones. Eso implica toda una estructura financiera, técnica, humana, que consideramos fue apresurado esa entrada en vigencia, pero bueno, vamos a ponerle la mejor buena fe, el mejor ánimo y esperemos que en estos meses no pase nada con los pronunciamientos de la Corte y vamos a ver qué dice el presidente. El presidente también no solamente es firmar, sino que el presidente también sesudamente podrá revisarla y hacerle objeciones a la misma. Claro. Pregunta La al familia WhatsApp. Bravísimo está bien interesada en este tema y hay más preguntas. Está bien activo WhatsApp. Dice, buenos días, soy hombre de 58 años y tengo un bono pensional en Porvenir y tengo 850 semanas. ¿A qué tengo derecho? Bueno, muy importante, está en un límite muy interesante, Sí. 850 semanas. Quiere decir que él va a estar muy próximo a las 900. Y si él llega a las 900 semanas antes del 1 de julio del 2025, No. podrá quedar en un régimen de transición Ajá. para los hombres, lo cual le implicaría que esta reforma no le va a aplicar y podrá pensionarse con las normas actuales. Ok, no lo Ay. toca la reforma. Y aclaremos eso, en hombres y mujeres, ¿cuáles son los requisitos para quedar por fuera de esta reforma tributaria? Perfecto, la reforma trae un blindaje, por decirle de alguna manera, y son las mujeres que tengan 750 semanas a 1 de julio de 2025 o los hombres que tengan 900 semanas a esa misma fecha quedarán blindados. No los afectará la actual reforma pensional. Ningún punto de la reforma, ni los impuestos que se van a grabar, nada, Bueno, ningún punto. ese es un tema bastante importante. Aguante tantico. Se habla de unos Aguante tantico. impuestos a la pensión. ¿Qué tan cierto es esto y a Dios quiénes va a mío. afectar? Este es un Más tema, el impuestos. artículo Eso es 84. vergonzoso. ¿En algún otro país hacen eso? Más impuestos. El artículo 84 de la reforma. Acordémonos que esta reforma aprobada es el proyecto del Senado. Sí. En Cámara se había hecho esa claridad y se había puesto la palabra mensual. Con esto se resolvían todas las dudas. Como esa palabra desaparece, entonces sigue quedando la duda de si tiene o no tiene pensión, de si tiene o no tiene impuesto Impuestos. la pensión. Entonces, creemos que este artículo debe ser o aclarado por el gobierno nacional, aclarado por la Corte Constitucional, inclusive el ministro del Interior propuso una mini reforma. Salieron, ustedes lo oyeron la semana pasada, digo, hombre, hay que hacer una mini reforma pensional para corregir los hierros o los errores que hay sobre la misma, toda vez que como se cuenta con un año, entonces en un año se puede tramitar esa mini reforma y corregir esos errores. Me parece algo muy complicado porque uno sabe dónde empiezan estas reformas, pero no sabe dónde terminan. Entonces, tranquilidad para los colombianos. Y personalmente considero que las pensiones no van y no pueden tener impuestos. Además, porque si existiera un artículo que así lo determine, Marcelo, Mónica y a todos los oyentes, Sandra, ese mismo artículo sería inconstitucional. ¿Por qué? Porque fue aprobado por la por las comisiones séptimas y debatido allá. Y esta sería una reforma tributaria que debería ser discutida por las comisiones de Hacienda, que son la tercera y la cuerda es del un Congreso. vicio. Claro. Ahí hay otro vicio
que muy seguramente lo estudiará la Corte. Hay una confusión, consideramos para todos los colombianos que esto tendrá un desarrollo, pero las pensiones no podrán tener impuestos. Pero un segundo, si de pronto pasa esto, si de pronto sí se aprueba que paguen impuestos a partir de 3.600.000 pesos mensuales, que es lo que está sobre el papel, los que están o estamos en la transición, los que no nos toca la reforma, ¿no nos tocaría ese impuesto tampoco? Sí los tocaría porque la reforma dice que es sobre las pensiones y no habla de la transición, no, son todos los pensionados, incluidos transición y no transición. Ahí sí nos tocaría pagar impuestos en caso de que eso se aprobara. Totalmente, y sería una reforma tributaria por la puerta trasera. Estamos Por la apretando. puerta trasera. Estamos como Podríamos- Doña Segunda. ¿Sí? Apretando la factura Podríamos decir electrónica. que esta reforma pensional ha sido apresurada tanto como las vacunas contra el COVID. Hombre, Ya estamos esperábamos, viendo algunas consecuencias. muy buena pregunta, esperábamos una mejor reforma pensional. ¿Sí? Sin embargo, es lo que tenemos. Ahora, acordémonos, y lo hemos dicho aquí varias veces en Bravísimo, y es que la mejor reforma pensional es una buena y adecuada reforma laboral, porque acordémonos de la gran informalidad que hay en nuestro país. Solamente una persona de cada 4 que cotizan se pensiona. ¿Y eso se debe a qué? A que hay una inmensa informalidad. Entonces acordémonos que la semana pasada fue aprobado en primer debate la reforma laboral. Esta reforma laboral, por ejemplo, permite cotizaciones por debajo del mínimo, permite el jornal agrícola, con otras cosas que se aprobaron, que la hora nocturna empiece a las 7 de la noche y no a las 9, las indemnizaciones, pero en lo que nos concierne a pensiones es permitir que más personas coticen y sobre todo un llamado a nuestros jóvenes porque el desempleo en los jóvenes es altísimo y lo mismo en las mujeres, sigue habiendo mucha desigualdad. Entonces ahí hay que hacer un llamado a la cotización, a que aporten y a que esta reforma laboral salga bien, la cual no ha sido aprobada, se seguirá discutiendo el semestre entrante y esperamos que sea una buena reforma laboral que salga para que complemente la pensional. Más preguntas al WhatsApp, por favor. ¿Qué dicen nuestros televidentes? Mi nombre es Víctor Hugo Andrade, tengo 66 años, pensionado por invalidez en un fondo privado. ¿Es posible obtener la pensión de vejez con esta reforma? ¿Pasaría a Colpensiones? Pasarla. Con esta reforma, pasarla a Pasarla. Oh, no, Colpensiones. pasaría. Es que no leo bien. Él Es está una, ya es una pensio- tilde, sí, pasaría. Claro, él está pensionado ya por invalidez con un fondo privado, pero dice que sí, ya la de vejez, no de invalidez. Pasaría con el pensión. Exacto. De acuerdo, en este caso, acordémonos, Víctor, que la pensión de invalidez y de sobreviviente tienen las mismas reglas tanto en Colpensiones como en fondo privado. No hay ninguna distinción. Si Víctor se hubiera pensionado en Colpensiones, se hubiera pensionado exactamente igual. La única diferencia actualmente que existe entre Colpensiones y fondos privados es en la pensión de vejez. La de invalidez y la de sobreviviente tienen exactamente las mismas normas. A don Víctor no hay ninguna posibilidad de que pueda ser trasladado a Colpensiones, seguirá con su pensión de invalidez hasta que esté en ese estado de invalidez, porque es posible que esta persona a la vuelta de 1 año o 2 años recupere su capacidad para trabajar y pierda esa pensión de invalidez. Eso sería diferente, ya tendría que esperar en su fondo privado para que pueda obtener otra clase de pensión. Mientras tanto, esta persona debe gozar y debe tener su pensión de invalidez. Claro, ¿habrá un régimen especial de pensión para diferentes comunidades? Importante. Afroindígenas, raizales. Perfecto, muy buena reflexión porque este artículo había sido suprimido en la Cámara de Representantes. Aquí lo que se ha dicho es que estas comunidades tienen una expectativa de vida inferior a la de los colombianos. Ok. Esto no entrará automáticamente, esto va a estar sujeto a un estudio, a un análisis que haga el gobierno nacional para ver estas comunidades cuál es esa expectativa de vida. No obstante, este artículo se había suprimido porque de suyo, pues todo esto va a implicar un costo fiscal altísimo. Acordémonos que esto cuesta una platica y que al final de la historia los que vamos a terminar pagando estos subsidios pues somos todos los colombianos con los impuestos. Entonces aquí hay que ser muy serios porque no es dar subsidios por dar subsidios, porque tanto el pilar solidario como la reducción en el tema de las mujeres, como el tema de las comunidades afro, indígenas y raizales, Cuesta. son temas muy
importantes y con lo cual ningún colombiano está en desacuerdo. Claro. Pero debemos ser serios de que esto hay que sacarlo de alguna parte. dónde va a Y salir? volvemos a repetir una frase que aquí hemos dicho y que la hemos acuñado. Acordémonos que estamos en Cundinamarca, no en Dinamarca. Es Así Cun- es. ¿Ese es Dinamarca. el modelo a seguir, el de Dinamarca? Bueno, estos modelos de pilares funcionan en gran parte del mundo y funcionan muy bien, pero obviamente estos modelos funcionan con recursos, Necesitamos Y tener funciona- un PIB financiamiento. como el de Dinamarca. Y funcionan con países de 6 millones, 7 millones Claro. de habitantes, 8, no, 50 millones. Ahí cambia un poco la ecuación. Y con tanta Es un desigualdad. poco confuso ese tema mixto que hasta tantos salarios mínimos voy a colpensiones y de ahí para allá al privado. ¿Cómo se mezcla eso? Entonces me da una parte colpensiones, la otra parte me la da el privado. Eso no ha quedado muy Confuso. claro. Está un poco confuso, Mauricio. Marcelo, esa es la pepa de la reforma, ese es el pilar contributivo. Con ese pilar contributivo se acaba la competencia. Acordémonos que hoy en día las personas pueden escoger un fondo público o un fondo privado. Con la reforma las personas deberán estar en el pilar contributivo hasta 2.3 salarios, es decir, 2.990.000. Hasta ese rango, hasta ese umbral, deben obligatoriamente estar en Colpensiones. Punto. Ahora, de ahí en adelante, lo que gane la persona lo deberá cotizar al fondo privado de su elección, que hoy en día hay 4 fondos privados, y lo mismo las personas podrán voluntariamente de su bolsillo aportar al régimen voluntario. Entonces, el tema es que si acaba la competencia, hay un umbral que es de 2.3 salarios, las personas deben obligatoriamente Hágame. estar en Ay, Dios Colpensiones mío. y de ahí en adelante en fondo privado. Tema importante, ¿quién va a manejar y quién va a pagar esas pensiones? ¿Quién? Entonces, ¿quién maneja esos recursos? Los recursos que ya están en los fondos privados seguirán siendo manejados por los fondos privados hasta que las personas cumplan con los requisitos para la pensión. Y los aportes que se hagan a Colpensiones deberá ser administrado, y este fue un acuerdo que se hizo con el Senado de la República y el gobierno, por un ente externo y que no sea Colpensiones, sino el Banco de la República. ¿Con qué fin? Con que la plática de las pensiones no haya la Manos. tentación de manejarla o desviarla para cosas diferentes. Esa era como es la filosofía, y por eso se va a encargar a este organismo externo autónomo que no dependa del gobierno nacional para que maneje estos recursos. Y finalmente, ¿quién tiene que pagar esas pensiones? ¿Será que una parte me la paga Colpensiones y otra parte me la paga fondo privado? No, ¿Y entonces? la pensión la paga Colpensiones. Cuando la persona ya opte por su pensión porque tenga requisitos, todos estos recursos se sumarán y será Colpensiones el que reconoce y el que paga la pensión. Entonces, tranquilidad, no va a haber una dualidad y un sancocho, por decirlo de alguna manera, de que Merequetengue. uno me reconoce una parte y la otra parte me la reconoce otro. No, las pensiones serán reconocidas por Colpensiones cuando la persona cumpla sus requisitos, y será el fondo privado el que deberá trasladar esos recursos a Banco de la República con el fin de que se pueda cumplir con el pago de la pensión. Último WhatsApp, por favor. ¿Quién llega a nuestra pantalla? Dice, buen día, trabajé 24 años de corrido. Durante 4 años sin trabajo, volví a trabajar por contrato de prestación. Me pensioné el año pasado con el mínimo, tenía 1.800 semanas. ¿Debo demandar? ¿Quedo mal liquidado? Hay que revisar si la persona se pensionó con un salario mínimo y sus salarios fueron del mínimo, pues ese es el mínimo de la pensión, porque lo trae la ley, que nos dice que las pensiones no pueden ser inferiores al mínimo y máximo no pueden ser superiores a 25 salarios. Ok. Bueno, Bueno, varias el cosas- tiempo aquí se nos fue volando, Sí, varias pero hay cosas buenas van a pasar. noticias. Sí, hay buenas noticias. La primera, cumpleaños feliz. Param, pam, pam. Te deseamos a ti. Ah, sí. Cumpleaños, Mauricio. Cumpleaños feliz. Tan, tan. Que los cumpla feliz. Sí, sí, sí. Que los vuelva a cumplir. ¿Cómo no? Que los siga cumpliendo. Hasta el año 100.000. ¡Feliz cumpleaños! Ay, Te compré un regalo, Mauricio. Cumpleaños.
Te compré un detallito. Usted lo compró. Pero además juega Colombia. Juega Colombia, Hey. cumpleaños Mauricio y Para Mauricio se queda. Este vaso lo llenes el día de mañana Lindo. de mucha ilusión. Y se queda en un live en Instagram con Moni Molano. En @bravísimos. Así que Vamos alisten a sus estar en preguntas. segunditos para que ustedes manden todas sus preguntas y tus redes sociales. ¿Cuáles son, Mauricio? Restrepofajardo.com. Nos encontrarán en Face, en Instagram y obviamente en todas las redes en X. Ahí estaremos muy Gracias. atentos también a resolverles todas las preguntas. Mauricio, muchas gracias por hacer parte de esta familia. Gracias por siempre acudir a estas necesidades que tenemos los colombianos y que cumplas muchísimos más. Que celebres el regalo. día de ¡Ay, el mañana. regalo! Y el regalo. El kit de la mira. Runchi para Mauricio Restrepo.